Durante muchos años, Osama Bin Laden ha vivido como un fugitivo. A veces pasaba cierto tiempo en un lugar, quizás unas semanas o unos meses. En otros momentos se movía todos los días, todas las semanas. Ahora, por primera vez, les llevaremos a sus guaridas, desde sus complicadas casas hasta sus cuevas llenas de reservas que se extienden desde Afganistán a Sudán. Tenía varias residencias como un rey, viajaba entre ellas por la carretera principal, la autopista entre Kabul y Kandahar. Vivía dos vidas, una vida de lujos y al mismo tiempo libraba una guerra. ¿Dónde se esconde Osama Bin Laden? Durante la mayor parte de su vida adulta, Osama Bin Laden ha sido alguien perseguido. El hombre más buscado del mundo ha encontrado asilo en una cadena de guaridas remotas repartidas por diversos países de Oriente Medio. Pero siempre ha vuelto al lugar que le cambió para siempre cuando era joven, Afganistán. Su visión radical se empezó a forjar en las violentas regiones tribales del este de Afganistán y el oeste de Pakistán durante la guerra soviético-afgana de 1979 a 1989. Encontró una causa y al final se convirtió en una especie de Jesse James para nosotros y se transformó en una gran figura mitológica para el mundo musulmán. Fue en Peshawar, Pakistán, en la frontera afgana, donde Osama Bin Laden estableció su primera guarida para promover la yihad o guerra santa. A mediados de los años 80, con 26 años, compró una casa para usarla como pensión para los luchadores árabes que iban de camino a los campos de entrenamiento y a la batalla en Afganistán. Los guerreros afganos podían descansar. Los líderes afganos se podían reunir. Era un centro logístico y lo llamó Beit al-Ansur, que en árabe significa casa de los hermanos o los partidarios. Su pensión estaba en University Town, un bonito barrio de las afueras de casas tranquilas y tapiadas que habían construido originalmente los británicos durante la época colonial. La casa de cemento de 2 pisos establecería una pauta para Bin Laden durante los 20 años siguientes. La casa era lujosa para Peshawar, como lo serían todos los lugares que Bin Laden ha ocupado desde entonces. Sin embargo, el estilo de vida de Osama era sencillo. Compartía alojamiento con los huéspedes en los dormitorios. Vivía con muchos otros voluntarios. Dormía sobre colchones finos o sobre alfombras tiradas en el suelo. Su alimentación era muy sencilla y vivía la vida de un activista. Un periódico, Al-Shihad, tenía oficina en la pensión. En la sala de reuniones de la planta baja, Bin Laden y otros líderes islamistas bebían té sentados sobre alfombras tejidas. Osama Bin Laden había llegado a Peshawar 4 años antes, en 1980, cuando apenas tenía 22 años, atraído por la invasión soviética de Afganistán en 1979. Los afganos resistieron y en los años 80 llegaron jóvenes de todo el mundo musulmán para unirse a los luchadores rebeldes afganos conocidos como mujahidines. Bin Laden había ido hasta la vecina Peshawar para ver qué podía hacer para ayudar. La ciudad era una zona de práctica para la guerra que había más allá de las montañas. Era una ciudad abarrotada de traficantes de droga, de armas y espías de cualquier país que puedan imaginar, y de jóvenes idealistas que llegaban creyendo que luchaban en el bando de Dios. Uno de los yihadistas me dijo que cualquiera que no tuviera nada más que hacer acababa en Peshawar. Bin Laden, sin embargo, tenía planes más ambiciosos en mente. Quería fundar una legión de voluntarios árabes para luchar como árabes. No estarían ligados a los regimientos afganos. Serían una cosa aparte. Sería un ejército árabe que podría usar después en otros asuntos. Bin Laden no estaba solo en Peshawar. La CIA y los servicios de inteligencia pakistaní y saudí también se instalaron en la ciudad para financiar a la insurgencia afgana. Peshawar formaba parte de mi ronda. Era una ciudad del salvaje oeste. Estaba llena de desaprensivos y de psicópatas. Y a veces parecía la escena del bar de la Guerra de las Galaxias. Era un lugar extraño. Sin embargo, pocos de los que llegaban a esta ciudad fronteriza pertenecían a la clase alta como Bin Laden. Se había criado en el seno de una de las familias más influyentes de Arabia Saudí. Se crió en un palacio, en Jeddah. Tenía sirvientes, candelabros y tapices. Era una familia enorme. Y su padre era uno de los hombres más ricos de Arabia Saudí.
Osama era uno de los muchos hijos de un multimillonario yemení hecho a sí mismo que tenía relaciones con la familia real y había conseguido jugosos contratos de construcción para reconstruir las ciudades sagradas de la Meca y la Medina. Pero Osama no era un vividor como muchos de sus semejantes del reino. Era un musulmán fundamentalista de la puritana secta Wahhabí. Siempre fue un joven muy pío. Le preocupaban mucho los asuntos religiosos. Le pareció que era su deber religioso involucrarse, no necesariamente en la batalla, pero como apoyo a aquellos que consideraba valientes guerreros musulmanes que resistían ante un imperio agresivo y descreído. Al principio, Bin Laden iba y venía de Peshawar a los estados del Golfo para recaudar dinero para apoyar la causa afgana. En aquellos años entraban $20 millones al mes. Y así es como creo que apareció el nombre de Bin Laden. Un saudí rico que recaudaba un montón de dinero. Usaría el dinero para comprar otras 3 pensiones en Peshawar, todas en el mismo barrio, en el distrito University Town. También se gastó una fortuna para fundar hospitales, escuelas religiosas llamadas madrazas y periódicos, y ayudó a quienes lo necesitaban. Iba a los hospitales y a las clínicas de Peshawar para averiguar quién había resultado herido en la yihad, a quién habían matado, a quién habían herido, quién había pisado una mina. Apuntaba sus nombres y les enviaba dinero, o encontraba el modo de asegurarse de que esas familias recibieran dinero. Su experiencia en la yihad contra los soviéticos, que duró 10 años, radicalizó a Osama Bin Laden. La cantidad de afganos muertos y desplazados en la guerra era impresionante. 1,5 millones de muertos, la misma cantidad de heridos y 6 millones de exiliados. Eso significa que 1 de cada 3 afganos había muerto, había resultado herido o se había exiliado por culpa de esa guerra. A mediados de los 80, Bin Laden expandió su participación más allá de Peshawar a Afganistán. Hay gente que dice que usó el material de construcción de su familia para ayudar a crear campos de entrenamiento. Muchos de ellos eran bastante primitivos para las costumbres occidentales. La gente piensa en Fuerte Benning o en Fuerte Bragg. Yo estuve relacionado con campos de entrenamiento de toda la frontera noroeste y los recogíamos cada 2 semanas y los movíamos. Y eran algunas tiendas y unas rocas pintadas a las que disparábamos y después continuábamos nuestro camino. Sin embargo, las fotos de uno de los campos de la frontera afgano-pakistaní muestran escondites excavados y una extraña estructura de cemento que se cree que construyó y ocupó el mismísimo Bin Laden. Tenía un búnker en la ladera de una montaña. Como la casa de Peshawar, no tenía nada de primitivo. Es seguro que Bin Laden construyó un campo en Jaiji, Afganistán, donde solo se aceptaban luchadores árabes. Escondido en un valle cerca de la frontera con Pakistán, al campo de Osama se le conocía como Al-Masada o la guarida del león. Aquí los guerreros árabes se entrenaban para luchar en ese duro terreno. El campo tenía pocas florituras. Una serie de barracones, munición, almacenes de víveres, campos de tiro, un improvisado puesto de primeros auxilios, un punto de comunicación y cosas así. Debía usarlo gente que él conocía o que le era cercana. Su papel de líder se vio reforzado cuando Bin Laden condujo a un equipo afgano-árabe a la batalla en 1987. Quería ensuciarse las botas. Quería disparar un arma con sus propias manos. Bin Laden luchó en una campaña cerca de Jaiji y más tarde en la batalla de Jalalabad. Fue una lucha violenta. Bin Laden estuvo involucrado intermitentemente, no en todo momento, pero participó en el combate. Tiene esas credenciales y eso le da una gran credibilidad en el mundo musulmán. Sin embargo, contrariamente a la leyenda que Bin Laden fomentaría más tarde, sus árabes afganos, como llamaba a sus reclutas del Golfo, tuvieron poco impacto en el conflicto afgano. Probablemente había unos 2.000 árabes afganos en Afganistán en todo momento. Nunca me ha impresionado mucho la habilidad en la lucha de ninguno de esos árabes afganos. Los árabes afganos eran una fuerza insignificante en la guerra contra los soviéticos. Esa guerra la ganaron los afganos. En 1989, vencidos tras una década de duras pérdidas, la Unión Soviética se retiró de Afganistán. El gran imperio de Moscú había sido vencido y era el momento de que Bin Laden diese un paso más en su carrera, con una nueva etapa en su campaña. Y estaba claro que eso no sería en Afganistán.
Un egipcio radical llamado Dr. Ayman Zawahiri, que había llegado a Peshawar durante la guerra, le animó. Zawahiri, líder de la Yihad Islámica Egipcia, una organización terrorista, había pasado una época en la cárcel de El Cairo por su presunta participación en el asesinato del presidente Anwar Sadat. Zawahiri se comportó como si hubiese encontrado oro tras conocer a Bin Laden en Pakistán. Rodeó a ese joven de asesores egipcios que realmente le cautivaron. Y creo que empezaron a enseñarle a Bin Laden quién podría ser en este movimiento. Hubo una reunión en la que se decidió que iban a coger esta yihad nacionalista y a hacerla internacional. Iban a fundar una organización e iban a llamarla Al-Qaeda. En árabe, las palabras Al-Qaeda significan la base, pero Al-Qaeda no era un lugar físico. Bin Laden era el líder de esta organización sin Estado, de hombres que querían llevar a cabo su idea de una revolución islámica en el mundo. Se convencieron a sí mismos de que habían marcado la diferencia, de que habían salvado a los afganos y habían aplastado a la Unión Soviética. Esa mitología fue muy fuerte y muy duradera, y le dio alas a la idea de que podían cambiar el curso de la historia. Solo ellos, un pequeño grupo. En 1989, Al-Qaeda era más una idea que una organización o siquiera un movimiento. Pero cuando Osama Bin Laden se fue a casa, a Arabia Saudí, con la primera yihad a su espalda, eso estaba a punto de cambiar. En 1989, Bin Laden volvió a Riyadh, la capital de Arabia Saudí, como un hombre cambiado. La ciudad a la que volvía también había cambiado. Ya no era una ciudad desértica y polvorienta, sino que se había convertido en una ciudad moderna, en expansión. Siguiendo con su afición por las cosas de la mejor calidad, tenía una casa en uno de los mejores barrios de la ciudad. Sin embargo, la casa era principalmente para su creciente familia. A Bin Laden no le interesaba volver a la vida que había llevado antes en Afganistán. Me da la impresión de que no volvió al negocio familiar, que empezó a dedicarse a la yihad contra la presencia estadounidense en Arabia Saudí y lo que él considera el régimen infiel de Al-Saud en el reino de Arabia Saudí. Pasó poco tiempo en Riyadh y prefirió en su lugar una granja que mantenía en las afueras de la ciudad portuaria de Jeddah, no muy lejos de la Meca, el lugar de oración más sagrado del Islam. La granja había sido el refugio personal preferido de Bin Laden desde que lo comprara cuando era joven. Era una casa como la de Bin Laden, de 2,5 pisos de altura, hecha de piedra o cemento y cubierta de estuco. Un muro de 3 metros rodeaba la casa para mantener alejados a los intrusos. Había un patio con algunos árboles y arbustos y edificios anexos para albergar ganado, trabajadores y cocinas. Los visitantes de Bin Laden encontraban pocos muebles y comodidades, ni siquiera tenía un horno moderno. Montado sobre uno de sus rápidos caballos árabes, Osama podía cruzar el desierto e imaginarse a sí mismo en la época de Mahoma. Le gustaba salir y dormir sobre la arena. Era un gran romántico. Su programa favorito de televisión era Furia. Le encantaban las películas de vaqueros y esas cosas. Le encantaba vivir sin comodidades. Le gustaba montar a caballo, le gustaba conducir rápido, le gustaba disparar. Esas son las cosas que le encantaban. Después de que las tropas iraquíes de Saddam Hussein tomaran Kuwait al asalto en 1990 y amenazaran a Arabia Saudí, Bin Laden se ofreció para formar un ejército de árabes afganos para defender el reino. Le rechazaron. Las fuerzas de defensa saudíes decidieron unirse al ejército estadounidense en lugar de a este grupo de voluntarios comunes. Bin Laden consideró el desaire real y la llegada de las tropas estadounidenses a suelo saudí como una violación de todo lo que era sagrado para el Islam. Agitaba y desafiaba activamente a los clérigos y a las autoridades gubernamentales por violar y profanar lugares islámicos, la Meca y la Medina, por dejar a estos cerdos, a estos cruzados, literalmente entrar y pisotear el suelo sagrado. A pesar de las relaciones íntimas de su familia con la familia real, la agitación de Bin Laden le causó problemas con las autoridades. Ese nivel de queja no se tolera fácilmente en el reino, no importa quién seas. Pusieron a Bin Laden en arresto domiciliario, pero pronto ideó una huida.
Uno de sus hermanos usó su influencia para enviar a Osama de vuelta a su viejo refugio de Peshawar, pero no se quedó mucho tiempo. Temiendo que le asesinaran y que los agentes de seguridad saudíes le persiguieran, decidió irse a un país donde creía que se sentiría más protegido y tendría más seguridad: Sudán. Sudán era un país norteafricano que estaba bajo el control de musulmanes radicales que querían crear un Estado islámico. Bin Laden llegó a la capital sudanesa de Khartoum en 1992. Se le unió a su familia y se instaló con un grupo de seguidores en un gran recinto amurallado en una de las mejores zonas de la ciudad. Bin Laden podía haber perdido el favor de la realeza saudí, pero aún tenía acceso a enormes cantidades de dinero de los Bin Laden. No era una especie de casucha en el desierto, era un complejo bastante grande. Estas imágenes de una cámara oculta muestran que el complejo de Bin Laden era un gran edificio de 3 pisos de cemento y estuco, de unos 460 metros cuadrados. El piso de arriba estaba abierto e inacabado, como en la mayoría de las casas sudanesas. Había una antena parabólica en el techo. La casa se escondía tras muros de 2,5 metros y una puerta de madera maciza. En el patio interior había entradas separadas para hombres y mujeres. Bin Laden se reunía con sus seguidores y con los líderes sudaneses en una gran sala de reuniones amueblada únicamente con alfombras y cojines. Todos los días Bin Laden cruzaba el jardín y abandonaba su casa para trabajar en su oficina cercana. Pero lo más importante es que había una mezquita a solo 90 metros. Se veía a sí mismo como un musulmán ferviente, alguien que creía seriamente en Dios y en su comprensión de las Escrituras y en el lugar donde le llevaban. Y le llevaban a la guerra contra Occidente y contra líderes árabes y supuestamente musulmanes que él creía que eran gandules, gente que se había vendido por dinero, por lujo y ese tipo de cosas. Había suficientes de ellos como para tener una plétora de objetivos. Sudán era un país empobrecido. El gobierno le había ofrecido a Bin Laden un refugio seguro en el terreno político, pero también le había echado el ojo a su abultada cartera. Y demostraron que tenían razón cuando Bin Laden llegó a Sudán y rápidamente empezó a poner sus fondos a disposición del gobierno para proyectos de construcción, desarrollo e infraestructura y para ayudarles con sus habituales crisis de cambio extranjero. Al-Qaeda se construyó bajo la mascarada del nuevo imperio económico de Bin Laden. Fue una especie de doble uso de los negocios, porque por un lado podían enviar barcos o aviones con cosas de Sudán, y en el viaje de vuelta llegaban armas, y era una tapadera excelente. Entonces fue cuando este grupo terrorista internacional empezó a organizarse. Algunos grupos, con apoyo en diferentes países, reclutaron jóvenes musulmanes y montaron campos de entrenamiento en Sudán. El viejo amigo de Osama, Zawahiri, llevó a sus militantes de la yihad islámica egipcia desde la casa de Bin Laden a Khartoum. Al-Qaeda tomó forma como punto de información y financiación del terror. En ese momento, no sé, sus seguidores estaban muy interesados en el liderazgo de Osama y en la nueva gran yihad contra el gran Satán, quizás porque les pagaba los costes. Bin Laden desarrolló un gran grado de autoridad, de influencia. Apareció una relación casi feudal entre los grupos existentes y su nuevo pagador. Y entonces su nombre se empezó a relacionar con acontecimientos terroristas de la región. Bin Laden estuvo relacionado con el ataque a marines estadounidenses en 1993 en Mogadishu, Somalia, que acabó con 18 estadounidenses muertos. En 1995 hubo un intento de asesinato al presidente egipcio Mubarak que se atribuyó a Al-Qaeda. El escondite de Khartoum de repente dejó de ser seguro. Hubo atentados contra la vida de Bin Laden. Uno tuvo lugar en la casa en la que vivía. En otro, 2 egipcios intentaron asesinarle. Fallaron. 3 personas fueron en coche hasta la calle de Bin Laden y dispararon contra su casa. No sabían que estaba en la oficina de enfrente y, según Bin Laden, devolvió el fuego personalmente. Bin Laden hizo responsables del ataque a los saudíes. Sudán se había convertido de repente en un refugio menos cómodo. En 1996, Bin Laden y sus militantes de Al-Qaeda se habían transformado en un incordio para los sudaneses que buscaban normalizar sus relaciones con Arabia Saudí y Estados Unidos.